Vale, Listo. listo. Ahí ya está grabado. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda sobre algo puntual? Bueno, hay una parte del taller que, ay, en este momento no tengo, no. Es que era, bueno, permíteme, habla sobre una fórmula matemática, ¿vale? Que es básicamente algo así como que si la inflación pasó de un 8 a un 9%, ¿cuánto debe crecer la economía para amortiguar esa inflación? Ah, Básicamente, algo así. vale. Y Eso, digamos que eso es ley de Ocon. estuve investigando y hablaba más o menos como de hablaba de un crecimiento del PIB, entonces no sabía cómo más o menos plantearlo, no sé cómo lo Vale. manejaríamos. Si quieres, ve buscando la pregunta y ahorita al final de la monitoría tocamos esa pregunta en específico, ¿vale? Vale, listo, ok. Que con los elementos que ahorita vamos a ver, yo creo que la podemos responder entre todos. Entonces, ve buscándola y la tienes ahí presente, ¿vale? Vale, Juan Camilo, ya la estoy buscando. Dale, dale, tranquilo. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, entonces vamos a empezar ya en sí con lo que es la monitoría. Les voy a compartir pantalla y vamos a revisar este tema que es desempleo e inflación. Y bueno, listo. Ahí ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? Por favor, alguien que me confirme. Sí, Sí, ahí te la estamos viendo. sí, Y ahí además te mandé la pregunta del chat de todos, pues sí, para que la tengas presente. Ah, vale. Sí, ahorita la respondemos. Bueno, entonces vamos a empezar con inflación. Entonces, ¿qué es la inflación? Pues eso ya lo habíamos visto y creo que ya lo han tocado bastante con el profe. Es el aumento sostenido de los precios en el tiempo. Es decir, que hay inflación cuando aumentan los precios promedio del mercado en cierto periodo de tiempo. Normalmente ese periodo de tiempo es anual, ¿vale? Entonces, por eso es que se mide la inflación anual. Entonces, digamos que ese es nuestro concepto de inflación. ¿Por qué se da? Básicamente la inflación tiene estas razones. La primera es presión de la demanda. Entonces, si la demanda aumenta, ¿qué quiere decir? Que hay mayor demanda, hay, digamos que la oferta se mantiene constante, entonces la demanda va a presionar hacia arriba los precios de los bienes y servicios. Es decir, a mayor demanda, mayor es el precio de un artículo, a menor demanda, menor es su precio, y a mayor oferta, menor es el precio, y a menor oferta, pues mayor es el precio. Pero en este caso estamos hablando de la presión únicamente de la demanda. Es decir, que si la demanda sube, normalmente los precios de los bienes y servicios también aumentan, ¿vale? Entonces, una de las razones por las que se da el aumento sostenido de los bienes en el tiempo es precisamente por las presiones que ejerce la demanda sobre la economía. Es decir, que si la demanda agregada crece, y esto es bastante importante, si la demanda agregada crece, o sea, la producción crece en Colombia, es muy común que crezca la inflación, ¿vale? Entonces eso es importante que lo tengan en cuenta. Por otro lado, tenemos el aumento de los costos, que el aumento de los costos comúnmente se da pues porque a las empresas les cuesta más producir, ¿sí? Entonces puede que nosotros este año estemos produciendo un 10% de costo más que el año pasado, ¿sí? Entonces nuestros proveedores subieron los precios de nuestros insumos, entonces aumentan los costos de producción de las empresas. Por ende, si aumentan los costos de producción de las empresas, comúnmente ocurre que también aumentan los costos, perdón, los precios de los bienes y servicios, ¿sí? El empresario traslada parte de ese costo al consumidor final. Entonces, por eso decimos que cuando hay aumento de los costos, también hay una variación en la inflación. Tenemos otras razones que son estructurales, que son por cambios en la estructura de la economía. Entonces puede que haya algo relacionado con los factores productivos que haga que esto aumente el precio de los bienes en sí. Puede ser aumentos o disminución en la productividad del empleo, que es bastante importante porque nosotros somos uno de los países que menos es productivo
y lo dicen cifras internacionales, entonces pues ahí hay un tema que mejorar en cuanto a la estructuralidad de la inflación y de la economía, ¿vale? Por otro lado, tenemos las expectativas. Muchas veces se fijan precios con base en expectativas futuras que se tenga sobre las ventas. Entonces, si un empresario pronostica que va a tener buenas ventas a futuro, pues puede cobrar un precio mayor por sus artículos, ¿sí? Pero si por el contrario un empresario está viendo sus ventas descender, entonces probablemente cobre menos por los artículos que vende. Entonces decimos que tenemos un descenso en la inflación. Y la causa otra que hemos visto y que se ha tocado bastante y que digamos que dentro de estas que están acá es la más común junto con la presión de la demanda, es el exceso de dinero en circulación. Entonces, ¿qué pasa? Que si hay mucha liquidez en la economía, si hay mucho dinero que que está circulando en la economía, lo que va a pasar es que va a haber una mayor inflación. ¿Por qué? Porque el precio del dinero va a disminuir su valor, ¿sí? Entonces, cuando disminuye el valor, el precio del dinero, entonces los bienes se nos van a hacer en realidad más caros, ¿sí? Los bienes en precios reales, porque con igual cantidad de dinero voy a poder comprar menos bienes y servicios, ¿sí? Entonces vamos a decir que hay una apreciación de tipo real y por lo tanto hay inflación de tipo real por consecuencia de un exceso de dinero en circulación, ¿vale? Hasta aquí quedaron claras las principales causas de la inflación en una economía, o hay alguna que no se entienda. Repetir la presión de la demanda, por favor? Vale. Entonces tenemos que a mayor demanda hay mayor precio, ¿sí? Entonces, si mucha gente quiere un bien, ese bien va a aumentar su precio, ¿sí? Entonces, si mucha gente quiere los bienes que hay en la economía, estos bienes que van a tender a hacer a aumentar su precio, ¿vale? Entonces, cuando se da eso, que mucha gente quiere los bienes, mucha gente está comprando, decimos que hay una presión de la demanda hacia la inflación, o sea, hacia arriba, ¿sí? Por el, Ok, vale. Sí. Por el contrario, si la gente está dejando de comprar, pues decimos que hay una presión hacia abajo de la demanda, ¿vale? Entonces, lo que les decía, si la demanda agregada crece, es común que haya una presión de demanda hacia arriba, es decir, que crezca también la inflación, ¿vale? Vale, ok, sí. Gracias. Listo. ¿Alguien tiene alguna pregunta con estas causas o Juan Camilo, qué pena, pues volver a explicar lo de las estructurales. las estructurales? Vale. ¿Por qué se hay una inflación estructural? Porque hay un fallo en la estructura de la economía, ¿sí? O un fallo, un acierto. Entonces lo que pasa es que la productividad puede que aumente y entonces ¿qué va a pasar? Si producimos más bienes, mayor va a ser la oferta, ¿sí? Al ser mayor la oferta, lo que va a pasar es que los precios van a disminuir, ¿sí? Porque a mayor oferta, menor es el costo, ¿sí? Entonces, decimos que cuando hay una falla estructural, cuando la productividad no es muy alta, como es el caso de Colombia, hay alta tendencia a que se produzcan menos cantidades de bienes. Y si se producen menos cantidades de bienes, por la ley de la escasez, estos van a ser más deseados y por ser más deseados van a ser más caros, ¿vale? Entonces, si hay una falla estructural que digamos que comúnmente se da en la producción, en la productividad, decimos que pues esto va a tender a que haya una inflación, ¿sí? Entonces, si digamos no somos muy productivos, vamos a inflar los precios porque no vamos a poder producir mucho, ¿vale? Comúnmente se asocia con eso. Vale, gracias. ¿Sí te quedó claro? Sí, 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 gracias, Juan Camilo. Vale, listo. Bueno, entonces ahora tenemos las cuatro clases de inflación. Entonces, ahí está la primera clase. Estas son las que son normalmente controladas o moderadas. La latente es por un estricto control de precios, ¿sí? Entonces, el gobierno exige que se pague tanto por tal bien. Un ejemplo de eso aquí en Colombia es la gasolina. El gobierno fija el precio de la gasolina, ¿sí? Entonces, el aumento del precio va a depender de lo que diga el gobierno. Entonces, tenemos ahí una inflación latente, ¿sí? Hay un control en el precio de esos bienes. Por otro lado, y es muy común en los países como de corte socialista, que haya controles de precios donde el gobierno diga no, la inflación para el año entrante va a ser del 10% o del 5% según lo que a ellos les parezca conveniente, ¿sí?
Por otro lado, tenemos la inflación moderada, que es la que se controla mediante, digamos, el Banco Central, ejerce algunos controles, pero comúnmente se da más que todo por, ¿por qué? Por oferta y demanda, ¿sí? Entonces decimos que hay una inflación moderada si esta se encuentra entre 1 y 4%, incluso el 5% sigue siendo moderada, ¿sí? Entonces, en Colombia normalmente hemos manejado una inflación moderada estos últimos años. Por otro lado, están ya las que son excesos de inflaciones, que está la hiperinflación, que es un crecimiento exagerado de la inflación. Entonces, tenemos que más o menos cuando la inflación se encuentra en el 50%, estamos hablando de una hiperinflación o una inflación galopante, que es muy difícil de que se vea, pero hay casos en los que sucede. Y por último, tenemos una estanflación, que este concepto es bastante importante. ¿Qué pasa? Que hay inflación alta y desaceleración económica. Y pues digamos que esto no tendría mucho sentido desde el punto de vista por lo que decíamos acá. Normalmente si la demanda agregada aumenta, pues aumenta la inflación. Pero aquí estamos diciendo no. Si la demanda agregada disminuye, ¿qué pasaría con la inflación? También disminuiría según lo que yo acabé de decirles. Pero no. En este caso lo que pasa es que aún la inflación es alta. Y esto en parte se da, digamos, un ejemplo bastante importante es lo que está pasando en Venezuela. ¿Qué pasa? Que tuvieron un flujo de capitales que se fue de Venezuela, ¿sí? Es decir, cambiaron los dólares, perdón, los bolívares por dólares. ¿Y qué pasó? Entonces, al estar todo el mundo retirando bolívares, lo que hicieron fue depreciar la moneda, ¿sí? Entonces, por tanto, una de las causas es el exceso de dinero en circulación. Entonces, al devaluar la moneda, porque todo el mundo quería vender los bolívares, lo que hicieron fue disminuir el precio de la moneda, ¿sí? Y al disminuir el precio de la moneda, lo que pasa es que yo ya no puedo comprar la misma cantidad de bienes, ahora voy a comprar menos bienes, ¿sí? Porque la gente ya no me da, no quiere bolívares, sino pues en este caso querrían dólares. Y lo que va a pasar también es que hay una escasez, ¿sí? Hay una escasez de bienes y servicios. Entonces hay una desaceleración económica, ¿vale? ¿Alguna duda con el concepto con el concepto de esta inflación? Bueno, creo que no. Pero básicamente es eso. Es cuando la inflación se mantiene en niveles altos. Comúnmente sucede porque se deprecia la moneda y hay desaceleración económica porque también hay escasez y pues se reduce la producción, ¿vale? Ahora vamos a ver el desempleo. Pues digamos que esto va muy relacionado con con la inflación, ¿vale? Entonces tenemos el desempleo. En el desempleo tenemos que hay dos agentes económicos. Están los ofertantes y ojo, esto es muy, aquí me quedo al revés. Esto es importante. Permítame un segundo. En el desempleo tenemos que hay un mercado de trabajo, ¿sí? En el mercado de trabajo hay dos tipos de agentes, que son los ofertantes. Entonces, ¿quiénes ofertan su trabajo? Pues los trabajadores, ¿cierto? Entonces, digamos, yo soy un empleado y yo quiero ofrecer mi mano de obra a un demandante que va a ser una empresa, que es la que va a contratar mis servicios, ¿sí? Entonces, tenemos que si los demandantes son mayores que los ofertantes, vamos a tener que hay salarios bastante altos, ¿cierto? Porque hay más demanda que oferta. Pero si sucede el caso contrario, es decir, que hay más ofertantes que demandantes, pues el precio va a ser más bajo, ¿sí? Porque entonces digamos que hay mucha gente queriendo ser contratada y pocas empresas que las contraten. Entonces, por eso los salarios de cuando hay una oferta alta de trabajo, los salarios van a disminuir. Y cuando hay una demanda alta de trabajo, los salarios van a tender a subir, ¿sí? Entonces no sé si haya alguna pregunta acá. Vale, asumo que no. Entonces, le voy a preguntar a Winnie Aguilar
Winnie. Sí, dime. Sí, dime. Entonces, mira, si hay mucha oferta de trabajo, o sea, si muchos empleados quieren ser contratados, ¿qué va a pasar con los salarios? ¿Van a aumentar o van a disminuir? Disminuiría, ¿no? Hola. Dime, si hay mucha oferta de trabajo, ¿qué va a pasar? Perdón, es que se me cortó. Si hay mucha oferta de trabajo, ¿qué va a pasar con los salarios? ¿Van a disminuir o van a aumentar? Si hay mucha oferta, Disminuyen. exactamente, van a disminuir. ¿Por qué? Porque son más las personas que quieren ser contratadas que las empresas que quieren contratar. El caso contrario va a pasar. Si hay muchos demandantes, van a aumentar los salarios. ¿Sí? Zaira me preguntó por el chat, es decir, que la oferta y la demanda del mercado se determina por las empresas, se determina por las empresas y por los trabajadores, ¿sí? Entonces, si hay muchos trabajadores disponibles, o sea, si hay mucha gente que quiere ser contratada, los salarios van a disminuir. Si hay muchas empresas interesadas en contratar a las personas, entonces los salarios van a aumentar, ¿vale? Y va a pasar lo contrario, digamos, si hay pocos ofertantes, si hay pocas personas disponibles para trabajar, los salarios también van a aumentar. ¿Listo? Entonces tenemos que hay en general 5 tipos principales de desempleo. Los otros son pues ya digamos que variaciones o derivados de estos grandes 5 grupos de desempleo. Entonces, ¿qué nos dice el desempleo clásico? El desempleo clásico básicamente lo que dice es que se va a fijar un salario por oferta y demanda, ¿sí? Pero como comúnmente el mercado de trabajo es regulado, o sea, el gobierno establece, digamos, un salario mínimo que muchas veces no corresponde al salario establecido por la oferta y la demanda, se va a dar una inflación porque este salario mínimo es mayor al salario de la oferta y la demanda, ¿sí? Entonces, si digamos el salario básico por hora sería por oferta y demanda, digamos, de 2.000, ¿sí? Entonces, en un caso hipotético, eh, tenemos que el salario básico por hora va a ser de 2.000 por oferta y demanda, y el gobierno dice, no, yo quiero que el salario mínimo sea de 4.000. Entonces, lo que dicen los clásicos es que por este concepto las empresas se van a desanimar a contratar gente, ¿sí? Porque sale más caro que lo que está en la oferta y la demanda. Entonces, esas personas que dejan de contratar las empresas hacen parte del desempleo que él llama clásico, ¿sí? Que se llamó clásico. Entonces, digamos que esto es bastante importante, es un concepto que se da por la fijación alta del salario. Y en Colombia, justamente, esto es lo que pasa. Los clásicos, si alguien habla con un clásico, le diría que es el desempleo en Colombia, en parte, está dado por esto mismo, porque hay el salario que fija el gobierno es mayor al que se fija por oferta y demanda, ¿sí? Entonces, por este concepto hay un desempleo. Tenemos otro desempleo que es el friccional, que este es el desempleo que se da cuando yo cambio de trabajo, ¿sí? Entonces supongamos que hoy yo renuncio a esta empresa y la semana entrante voy a empezar en otra empresa, ¿sí? Entonces ese periodo de tiempo que duro sin trabajo por el cambio de trabajo es el que se denomina el desempleo friccional. Entonces, digamos, yo cambio de un trabajo A a un trabajo B, obviamente va a pasar un tiempo donde yo no tenga empleo, pero es por una decisión propia. Por eso se dice que es un desempleo friccional. Tenemos el desempleo estructural que comúnmente se da por los cambios en la estructura del mercado de trabajo. Entonces, digamos, pasa mucho y es un tema que está ahorita en debate con el tema de la inteligencia artificial, ¿sí? ¿Qué pasa? Que hay algunos trabajos que desaparecieron por cambios tecnológicos que hubo, ¿sí? Entonces, digamos, trabajos que antes realizaban las personas, ahora los realizan las máquinas. ¿Y qué pasó con esa gente que realizaba esos trabajos que ahora realizan las máquinas? Pues entraron en paro y a esto se le llama el desempleo estructural, ¿vale? Por otro lado está el desempleo cíclico, que tiene que ver con la ley de oferta y demanda. Entonces se dice que, perdón, con la demanda agregada. Entonces se dice que cuando hay mayor demanda agregada, es decir, que a la economía le va bien,
hay altos niveles de empleo, ¿sí? Entonces, digamos, cuando las empresas están produciendo muchos artículos para la venta, pues asimismo van a requerir que la gente entre a trabajar con ellos. Y al entrar la gente a trabajar con ellos, el desempleo se va a reducir. Pero ¿qué pasa? Que es lo mismo que la teoría del ciclo económico. Toda economía tiene un auge, tiene un estancamiento y tiene una desaceleración, ¿sí? Entonces, y lo voy a graficar aquí, una gráfica más o menos improvisada. Decimos que la economía tiene, este es el tiempo, y la economía tiende a tener un comportamiento así. Entonces va en auge, aquí se estanca, se reduce y vuelve y comienza el ciclo económico, ¿sí? Entonces, ¿qué dice la teoría del desempleo cíclico? Cuando la economía está en auge, pues el empleo también está en auge. Pero como toda economía tiene su recesión, entonces aquí empieza a desacelerar la economía. ¿Qué quiere decir que empieza a desacelerar? Que el empleo también empieza a desacelerarse su crecimiento. Entonces ya no crece, sino que se mantiene en niveles más o menos constantes, tendiendo siempre a la baja. Y en esta parte del ciclo económico, el desempleo también va a bajar. ¿Por qué? Porque hay una desaceleración económica o un estancamiento económico, ¿vale? Entonces empieza a bajar el desempleo y se repite el ciclo. Entonces aquí vuelve y se mantiene estable, vuelve y crece y pasa lo mismo que en esta, ¿vale? Entonces decimos que cuando sucede esto hay un desempleo que los keynesianos llamaron cíclico. Es un desempleo keynesiano o cíclico, ¿vale? Y por otro lado, pues tenemos por último el desempleo voluntario, que ese simplemente es el que se da porque ¿qué? Porque las personas quieren estar desempleadas. Comúnmente se relaciona con las personas que están estudiando, ¿sí? Entonces, digamos, yo tiendo a decir, no, yo prefiero estudiar primero y después trabajar. Aunque sea activo económicamente, yo prefiero estar desempleado por un tiempo para después emplearme. ¿Cuáles son las dos clases de desempleo a las que más hay que prestarle atención? Uno, el clásico, otro el cíclico y otro el estructural. Entonces, si el desempleo es clásico, entonces hay que mirar a ver cómo la fijación del salario mínimo corresponde con el salario de oferta y demanda. Y si el desempleo es cíclico, hay que mirar cómo corresponde, digamos, nuestros crecimientos y declives económicos, cómo corresponden en el mercado laboral. Y pues en el estructural básicamente hay que pensar en qué vamos a hacer con esas personas que están reemplazando la tecnología, ¿sí? Y eso son cosas que desde la política económica se pueden atacar. Entonces digamos que esos conceptos son bastante importantes, que los tengan en cuenta, ¿sí? Entonces, ¿hay alguna duda aquí sobre los tipos de desempleo? Si quieren, si alguien tiene alguna duda, puede activar el micrófono y preguntar o si quieren escribirla por el chat. Juan Camilo, yo tengo una, o sea, el desempleo clásico en sí es como cuando se fija el salario, digamos, teniendo en cuenta la oferta y la demanda, pero del empleo, Sí, cuando el salario está muy alto, ¿sí? Estoy en lo mira, correcto. mira, tenemos que hay un gráfico que es de oferta y de demanda, ¿sí? Y como en todo gráfico de oferta y de demanda, uy, perdón, es un gráfico que no era, hay un punto de equilibrio. Entonces, supongamos que este es nuestro gráfico de oferta y de demanda, ¿sí? Entonces aquí tenemos, entonces supongamos, esta es la oferta de mercado, ¿sí? Entonces esto es lo que se oferta, esto es lo que se demanda y este de acá es el punto de equilibrio, ¿sí? Sí, Entonces sí, los clásicos dicen, bueno, para mantener el empleo, para que haya empleo, usted debe fijar el salario precisamente en este punto de equilibrio, ¿sí? sí, Si se fija el salario aquí, hay pleno empleo, ¿sí? Entonces ellos dicen que según ellos, si se, si se fija el salario ahí, hay pleno empleo. Y digamos que ese sería el método liberal de fijar el salario, es decir, que no debería haber salario mínimo. Pero ¿qué pasa en algunas economías, como la colombiana? Que el gobierno dice, no, oiga, si yo le digo a la gente
que con este salario compren bienes y servicios, pues no les alcanza para nada, ¿sí? Entonces lo que hace es fijar el salario en otros niveles, ¿sí? Entonces supongamos que lo fijo por acá, ¿sí? Entonces el salario está más alto, es el salario que fijó el gobierno, el salario es más alto que este punto de equilibrio, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Que todo esto es la brecha del empleo. Entonces, todo esto va a significar que hay un desempleo en la economía porque el salario que se fijó es más alto que el de la oferta y la demanda. Ok. Entonces, eso es una teoría clásica, ¿sí? Es una teoría, no, no se ha comprobado y se ha visto que incluso en algunas economías como que no se da, ¿sí? Pero digamos que es una forma de que ellos explican ese desempleo, ¿sí? Vale, gracias, Juan Camilo. Y según los clásicos no debería haber salario mínimo, sino que el salario se fija por oferta y demanda y con eso se garantiza que todo el mundo esté empleado. Pero a veces corresponde a la realidad, a veces no. A veces sí necesita un poco de intervención, ¿vale? Y Vale, gracias. bueno, entonces, ¿hay alguna otra duda con algún tipo de desempleo? El cíclico ya vimos que pues es de acuerdo a los ciclos económicos. Entonces, ahora vamos a relacionar la inflación con el desempleo, ¿sí? Entonces, ¿cómo se relacionan estas dos variables económicas? Por la curva de Phillips. ¿Qué nos dice la curva de Phillips? Si hay una mayor inflación, hay un menor desempleo, ¿sí? Esta está al revés, no sé por qué. Entonces, lo que nos dice esto es empleo, porcentaje de empleo. Ok. Entonces, ¿qué nos dice la curva de Phillips? Que cuando el desempleo disminuye, se me perdió el cursor. Entonces, bueno, lo que nos dice la curva de Phillips es que hay una relación entre la inflación, por los porcentajes de inflación y los porcentajes de desempleo, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice la inflación? Perdón, la curva de Phillips, que a medida que baja la inflación, el desempleo aumenta, ¿sí? Entonces tenemos que, digamos, si tuviéramos que la inflación aquí es de un 10%, sí, el desempleo podría corresponderse, digamos que por esta, iría más o menos por acá, pero si baja la inflación, digamos que esto sería un 2%. Ahora supongamos que la inflación bajó a la mitad, es decir, a un 5%, el desempleo va a aumentar, ¿sí? Entonces digamos que esto podría ser un 4%. Entonces, ¿qué nos dice la curva de Phillips? Oiga, si usted quiere tener menor desempleo, tiene que hacer que la inflación aumente, ¿sí? Si usted quiere tener mayores niveles si usted quiere tener menor inflación, va a hacer que el desempleo aumente, ¿sí? Entonces, es decir, que si la economía se encuentra creciendo, hay inflación. Y por ende, si hay inflación y si hay economía creciendo, hay mayores tasas de empleo. Ojo, esto quiere decir porcentaje de desempleo, no de empleo, ¿vale? Sebastián tiene la mano arriba.
La tenía, ¿Porcentaje pero de empleo? es que Mira, no eh, sé si te enredaste o me enredé solo, no sé. Es no, que ahí estuvo un poquito em, enredado. lo que pasa es que, bueno, siempre he tenido en cuenta o entendí que si hay mayor inflación, ¿vale? Si tenemos un nivel de inflación más alto, lo que va a pasar es que va a haber menor desempleo. ¿Por qué? Sí, Porque las personas en ese caso, como tienen mayor acceso al dinero, en caso de que hay mayor inflación, lo que hacen las empresas es que empiezan a producir más. Vale, entonces como están produciendo más para vender más, porque las personas tienen mayor acceso al dinero para adquirir más, entonces lo que hacen es que empiezan a contratar y eso hace que haya menor desempleo. No sé si es eso fue lo que correcto. me quisiste decir. Sí, Sí, mira, así es. Ok. sí, nos lo dice la curva de Phillips. Aquí tenemos un nivel de inflación bastante alto, ¿cierto? Ok. Pero un nivel de desempleo bajo, ¿sí? A medida que Ok. la inflación baja, digamos, a este nivel, ¿qué pasa con este porcentaje de desempleo? Aumenta. Exacto, entonces entre menos inflación, mayor desempleo. Exactamente. A menor inflación, mayor desempleo. Y a Mm. mayor inflación, menor desempleo. Es una relación inversamente proporcional. Pero yo creo que una de las cosas que de pronto no se aclara en esa curva es que eso es a corto plazo, ¿no? Porque si se mantiene una inflación a largo plazo, creo que se convertiría más en estanflación que en inflación. Dependiendo de la tasa de inflación. Si es moderada, va a seguir así, ¿sí? Va a seguir creciendo el empleo. Si se nos convierte en una inflación exorbitante, digamos ya por arriba de niveles del 50%, va a pasar lo que tú dices, hay riesgo de esta inflación, Ok, perfecto. de Vale. que haya una escasez y por ende se vaya a empezar a estancar también la economía y al mismo tiempo niveles de inflación muy altos. Ok, vale. Ok, gracias. Entonces, sí, la explicación de Sebastián estuvo perfecta. Entonces, a mayores niveles de inflación, hay menores niveles de desempleo. ¿Por qué? Por lo que decía él. Entonces, si hay mayor inflación, es porque la gente está comprando muchos productos. Si la gente compra muchos productos, las empresas van a tener que satisfacer esa demanda y por ende van a contratar gente. Y cuando contratan gente, pues están haciendo que el porcentaje de desempleo se disminuya. ¿Sí? Entonces, aquí importante, esto se relaciona es con el desempleo, porque hay personas que la relacionan con el empleo, ¿sí? Pero esto es en realidad el porcentaje de la población que está desempleada. Entonces, importante acá, de la curva de Phillips, a mayor inflación, menor desempleo, a menor inflación, mayor desempleo. ¿Listo? No sé si ahí les quedó alguna duda. Y qué pena, ¿será que me podrías explicar lo de la esta inflación? Vale, la esta inflación básicamente porque se da, porque hay una reducción en el valor del dinero, ¿sí? Entonces, si tu dinero vale menos, tú vas a poder comprar menos con esos bienes, ¿sí? Sí. Entonces, al poder comprar menos con esos bienes, tú vas a decir que tus bienes son más caros. Y si al mismo tiempo a eso le sumamos una condición de escasez, donde escasean los precios, entonces la gente va a poder efectuar menos transacciones, ¿sí? Y al efectuar menos transacciones, ¿qué va a pasar? Que el nivel de la demanda va a caer, ¿sí? Y cuando cae la demanda agregada, porque cae la producción del país, porque hay escasez, y aparte hay inflación porque el dinero no vale nada, decimos que combinamos los dos factores, ¿sí? Combinamos la inflación y combinamos la recesión económica, ¿sí? Y cuando combinamos esos dos, tenemos la estanflación. Ok, ok. Entonces es como una afectación por las dos partes. Exactamente. Entonces, tanto hay menor demanda agregada y al mismo tiempo los precios se elevan por la depreciación del dinero. Que digamos, y es lo que está pasando ahorita en Venezuela, ¿no? Nadie quiere comprar bolívares, el bolívar está súper devaluado, pero aparte hay escasez. Entonces ahí no se realizan ni transacciones porque no hay producción y tampoco se puede comprar nada con el bolívar. Entonces hay una estanflación ahí bastante elevada, ¿vale? Una hiperinflación combinada con esta inflación. O sea, combinaron todos los males. Gente, ya ve. Ok, ok. Gracias. Y por último, y aquí va la pregunta que me hacía Sebastián al principio de la monitoría,
es la ley de Okun. ¿Qué nos dice Okun? Y esto sí es una ley, es decir, que sí se ha comprobado. ¿Qué sucede? Para mantener los niveles de empleo, una economía deberá crecer entre el 2,5 y el 3%. ¿Sí? Entonces, digamos que Colombia tiene un desempleo del 10%. Si Colombia no quiere que ese desempleo aumente, debe crecer entre un 2,5 y un 3%. ¿Sí? Si crece un 2,8, un 2,4%, va a aumentar la tasa de desempleo y va a haber menos gente empleada. Si Colombia crece por encima del 3, pues va a tener mayores niveles de empleo, pero ya lo vamos a ver. Entonces, nuestra segunda condicional dice, para disminuir en 1% el desempleo, se deberá crecer un 2%, ¿sí? Entonces, que si en Colombia tenemos un desempleo del 10% y queremos reducirlo un punto porcentual, pues, y lo voy a graficar, lo voy a poner acá. Entonces, supongamos, el desempleo es del 10% y yo lo quiero bajar al 9%. ¿Qué debo hacer? Entonces, primero tengo que mantener el nivel de empleo, ¿sí? Entonces, debo crecer un 3%. Y segundo, quiero bajar un punto porcentual el desempleo. ¿Qué tengo que hacer? Crecer un 2%. Entonces, 3 más 2, eso da 5%, ¿cierto? Entonces, la respuesta es, si Colombia quiere reducir su desempleo del 10% al 9%, tiene que bajar, tiene que crecer un 5% por encima, ¿sí? Esa es Entonces, la pregunta. ¿Cómo llegas a esas conclusiones? Esa es la cosa que uno quedó. dime, mira, ¿Cómo llegas a esa conclusión? O sea, que eso es lo que por, me parece. por la ley de Okun, ¿sí? Okun desarrolló la ley y que él justificó que dice que para mantener los niveles de empleo, una economía tiene que crecer entre el 2,5 y el 3%, ¿sí? Comúnmente uno utiliza el 3%, ¿sí? Y él dice, aparte de esto, o sea, eso es para tú mantener tus niveles de desempleo, ¿sí? Que si tienes el 10% y al otro año quieres volver a tener el 10%, pues creces un 3%. De lo contrario, pues va a haber un descenso en los niveles de empleo, es decir, va a haber mayor desempleo. Pero ¿y si crezco más del 3%, no Vale. sería bueno? Sí, claro, pero mira, entonces, ¿qué dice él? Esto es para que usted mantenga su empleo, ¿sí? Que si tiene el 10, el otro año vuelva a tener el 10. Pero si usted quiere bajar un punto porcentual, es decir, quiere bajar a 9%, pues usted, aparte de estos 3%, va a tener que crecer un 2% adicional, ¿sí? Entonces, mira, O sea, con en este pocas 3, palabras, dime, o sea que, bueno, aquí dentro de lo que estoy tratando de ver, tendríamos que mantener entonces con un crecimiento del 3% la tasa actual de empleo, pero si lo que sí, quiero además es disminuir el desempleo, tengo que hacer crecer la economía o sea, el doble porcentual, el doble en puntos porcentuales de lo que de lo que quiero disminuir el desempleo. ¿Es así? exactamente. Entonces, Ok. si tú quieres disminuir al 8%, ¿cuánto deberías crecer? Si quiero disminuir de un qué, perdón. Tienes el 10%, ¿sí? De Ajá. desempleo. Vamos a Ok. decir que este 9 ya lo conseguimos, ¿no? Ahora, queremos bajar del 10% al 8%. Entonces, ¿cuánto Listo. debería crecer nuestra economía? Primero que todo, tendríamos que mantener Exactamente. los niveles de empleo, que sería 3%. ¿Listo? Y queremos reducirlo en un 2% ese desempleo, tendríamos que crecer un 4%. Entonces sería un 7% que tendríamos que crecer en total para, pues, disminuir ese desempleo que hay. Exactamente. Entonces, Ok, tú lo vale, dijiste entendí. bien. Mantenemos acá con 3. Queremos disminuir en 2 puntos porcentuales, pero por cada punto porcentual tenemos que crecer un 2% adicional. Entonces decimos que esto ya no es 2, sino es 4, ¿sí? Entonces el 4% para poder disminuir esos 2 puntos porcentuales. Esto ya no es 5, sino es 7. Entonces la respuesta es, si yo quiero disminuir mi desempleo en 2 dígitos, tengo que crecer un 7%. ¿Por qué? Un 3 para mantener el empleo actual, un 4 para hacerlo crecer en 2 dígitos. 2 por 2, 4. Sumamos y nos da el 7% de crecimiento para poder hacer esto. Y digamos, esto es, o sea, en cifras, lograr un crecimiento del 7% es bastante complicado, ¿sí?
Entonces, digamos que el descenso del desempleo es un fenómeno que se da a muy largo plazo, ¿sí? Porque es bastante complicado. Entonces, la economía colombiana el año pasado creo que creció un 3,2%, 3,1, algo así. Estaba por ahí en el 3, alrededor del 3. Eso quiere decir que Colombia debió haber mantenido los niveles de empleo. De pronto crecieron un poquito por fallas estructurales, ¿sí? Pero en resumen debió mantener similar la tasa de desempleo. Si queremos bajarla, pues ya sabemos lo que tenemos que hacer. ¿Y qué pasa? Digamos, este año, para el próximo año, se proyecta que la economía va a desacelerar, ¿cierto? Entonces, lo más seguro para el siguiente año, y sé que Jorge les va a preguntar por eso, es que Colombia pierda empleos, ¿sí? Que en Colombia se empiecen a perder empleos porque vamos a crecer por debajo del 3%. Y si crecemos por debajo del 3%, perdemos empleos, porque no alcanzamos a mantener nuestros niveles de empleo constantes, ¿sí? Digamos, Ok. es importante que tengan en cuenta que el 3% sí o sí se debe crecer para mantener los empleos. Ya de ahí para adelante aplica esta ley que está acá, este pedacito de la ley de Ocun. Y básicamente eso es lo que dice Ocun con su ley, ¿sí? Entonces, A mí me queda una pregunta. O vale, sea, entiendo que el exceso de crecimiento en la economía por encima del 3 genera disminución en el desempleo, ¿sí? sí, Pero si estoy por debajo del 2,5 también hay disminución no, pero esto es disminución del desempleo. O sea, eso significa que hay más gente empleada. sí. O sea, si tú creces por encima, o sea, es un rango, ¿sí? Entonces, pues está entre ese rango, 2,5 y 3%, ¿sí? Entonces, si tú creces un 2,7, lo más probable es que mantengas el empleo, ¿sí? Pero, digamos, si tú creces un 4%, se supone que en teoría tú qué estás haciendo manteniendo el empleo, ¿sí? Porque acuérdate de lo que dice acá, Ok, se pero ¿y si estoy por debajo del 2,5? pierdes empleo O sea, la economía tiene que estar en constante crecimiento, o si para no, si no mantener, está creciendo, ni siquiera se está manteniendo, sino que además se pierde el además, empleo. exactamente. O sea, Ok, si tú creces a un ritmo del 1% para el empleo, ¿qué pasa? Que se va a decrecer, ¿sí? Así tú crezcas económicamente, el empleo va a decrecer, ¿sí? ok. Entonces eso es bastante importante. Y si aparte, si digamos tú estás creciendo a un ritmo del 3% y estás perdiendo empleo, o sea, la tasa de empleo, de desempleo sigue aumentando, ahí tiene que haber un fenómeno estructural que está haciendo que tú pierdas empleo. ¿Te acuerdas del tipo de desempleo estructural que vimos ahorita? Sí, Ahí es donde entra a jugar ese. Entonces, si tú además de crecer el 3%, o sea, creciste el 3% y el desempleo siguió aumentando, hay una falla estructural que hay que revisar, ¿sí? Puede ser que hay máquinas que estén sustituyendo a los trabajadores, puede ser que los niveles de productividad estén aumentando. Entonces, como hay mayor productividad, entonces un empleado va a poder hacer el trabajo de otro, ¿sí? De dos empleados. Entonces, pues ahí habría que ver, pero comúnmente lo que pasa es que si tú creces al 3% mantienes los niveles de empleo. perdón, según esa idea, si se pierden más empleos, o sea, si hay más desempleo, eso significa que las personas que están empleadas igual tienen un salario mayor. ¿Cómo así? No te entendí la pregunta. De alguna manera se supone que si las personas, o sea, esto es una pregunta tal vez por fuera del tema, pero Sí, no deberían tener un salario mayor las personas que quedan empleadas, o sea, que siguen trabajando cuando hay mayor desempleo. cuando hay mayor desempleo, un salario, pues puede que sí, puede que no. Normalmente no. O sea, normalmente es porque hay un aumento en la productividad, ¿sí? Aunque puede haber una concentración de salarios, sí. Pero comúnmente si hay mucho desempleo, quiere decir que hay mucha gente ofertando su trabajo, ¿cierto? Si hay mucho desempleo, significa que hay mucha gente ofertando ese trabajo. Pues no necesariamente. Pues puede estar la misma que antes, solo que por alguna razón, por ejemplo, en ese caso significa que se requiere Un men- menos producción, ¿sí? Exactamente. Entonces O hay sea, un descenso. digamos, antes se necesitaba vender 1000 prendas y ahora se necesita vender 500 porque la gente no está comprando tantas.
Sí. Entonces, por eso la empresa no puede sostener a tantas personas ahí, por eso necesita hacer Exactamente. ¿Y qué hace la reestructuraciones. empresa cuando echa a las personas? Hace una Reducir costos, reestructuración y ¿cierto? saca gente. Ajá. Pero reduce costos, ¿sí? Sí, Entonces, pues si una empresa está reduciendo costos, no es lógico que le pague más a los trabajadores que quedan, ¿sí? ajá, Entonces, pues normalmente no quedan con el mismo salario o con uno menor. con el mismo siempre. Pues bueno, Puede ser que, sí, generalmente con el mismo. A menos de sí, que vaya, pues yo nunca he visto ese caso, pero supongo que debe haber formas en las que le pueda reducir, aunque quién sabe, por contrato, quién sabe. pero es complicado. O sea, lo que te digo es que es un poco, o sea, digamos que hayan mayores salarios cuando hay menor empleo, es complicado por lo que te digo, porque normalmente cuando las empresas echan gente, no es porque quieran, sino porque les toca, ¿sí? Porque no están vendiendo. Listo, Entonces, listo, listo. pero digamos tu pregunta es buena, pero sí, normalmente es porque necesitan menos gente y pues están produciendo muy poco, las ventas están abajo, no pueden pagar tantos salarios. Pero bien, Vale. listo, chicos. Sebastián, ¿resolvemos la que estabas planteando o ya con esa te quedó clara? Déjame, chao. Tiene una tasa del 9 al 8 por todo eso y se baja. Sí, es con Sí, 5%. básicamente es lo mismo, ¿no? Entonces sería 3 y uno más 2, 1, entonces por 2, entonces Es sería un 5%. 5%. Sí, Sí, ya me quedó claro, Juan. La verdad que lo explicaste muy clarito. listo. Vale, Vale. entonces con eso mantienes y con el resto ya sabes, aumentas. ¿Alguien Sí, más tiene alguna duda? Bueno, chicos, si no hay nadie más con dudas así, o si alguien se quiere quedar y preguntarme alguna cosa, lo pueden hacer. El resto, muchachos, hoy no hay quiz, ya tomé el pantallazo de la asistencia, entonces ya pueden ir saliendo, ¿vale? Listo. vale, Juan Camilo. Gracias. Gracias. Chao. Gracias. Vale, que estén bien. Juan Buena Camilo, qué tarde. pena. Gracias, Dime. Juanca, que estés bien. El Zoom me Chao, estaba Dani. sacando mala conexión. Juan Camilo, Dime. Sí, ahí te estoy escuchando. discúlpame, es que tengo mala conexión, entonces no sé si quedé en el pantallazo de la asistencia. Espérame, ya reviso si quedaste. Creo que sí, pero no estoy seguro. Dame, miramos de una vez. Gracias. Tú eres Angie, ¿cierto? Sí. A ver, miramos. Angie Sea, sí, quedaste. Vale, muchas gracias, Juan Camilo, que estés bien. Vale, que estés Hasta luego. bien.